esta escisión de Die Linke, este nuevo partido BSW que ha surgido en Alemania de la mano de esta popular política, Sarah Wagenknecht. ¿Qué te parece lo primero? ¿Qué razones crees que han llevado a esta escisión? Porque no ha sido ella sola, sino que han sido más diputados y diputadas las que se han ido de Die Linke con ella. ¿Y qué razones crees que han llevado a ello? ¿Y qué te parece la propuesta política que tienen? Bueno, yo creo que básicamente las razones son de diversos tipos. En primer lugar, hay una situación en la que en Alemania nos encontramos con encuestas electorales que dan la posibilidad de que Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha, se convierta en el segundo más votado. Es decir, hay una posibilidad muy fuerte de que la ultraderecha avance electoralmente mucho. Ya ha conseguido algunas alcaldías y la presencia y también ha conseguido romper en algunos momentos y sitios concretos y territorios concretos el llamado cordón sanitario, por lo menos desde el punto de vista verbal, con intervención de dirigentes de la CDU y de la derecha tradicional en favor de los candidatos de la ultraderecha, y por lo tanto planteando la posibilidad de pactar con ellos. Yo creo que esto es una ruptura del esquema o del escenario clásico de la política alemana, que repartía el poder de una manera casi clara entre entre los democristianos y los socialdemócratas. Ahora tenemos un gobierno en el que los liberales y los verdes representan puntos de apoyo importantes, pero al mismo tiempo tenemos la emergencia de esta nueva fuerza que es la ultraderecha, ¿no? Por otro lado, tenemos también el hecho que de Die Linke, como toda la izquierda europea, toda la izquierda institucional parlamentaria europea, ha ido derivando en una dinámica profundamente socialdemócrata y poco más que en la constitución de una izquierda del sistema. Esto lo podemos ver tanto en el ámbito alternativo, que serían los verdes. Los verdes han dejado de tener esa textura alternativa, casi hasta cierto punto anarcoide o autonomista que tenían en su momento. Se han convertido en un partido más de orden, un partido incluso capaz de pactar en escenarios locales concretos con la derecha y los democristianos. Y por otro lado tenemos a Die Linke como una izquierda tradicional, bastante domesticada, en el escenario, siguiendo el camino de Podemos, del Partido Demócrata Americano, de toda la izquierda que podemos considerar la izquierda dominante en el marco de nuestro mundo cultural, ¿no? Entonces, esto ha generado también la posibilidad de que determinados sectores se desgajen y quieran plantear una nueva alternativa, que por un lado pretenda recuperar determinadas esencias de la izquierda histórica y por otro lado pretenda también recuperar a parte de la clase trabajadora que ha acabado votando a la ultraderecha precisamente por la ausencia de mecanismos rupturistas o de organizaciones rupturistas desde el plano de la izquierda, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos fundamentales. Lo que se trata entonces es de recomponer o rearticular un escenario de una izquierda recompuesta, de una izquierda que reivindique sus conceptos fundamentales, pero que al mismo tiempo sea capaz de recomponer, de reagrupar, de atraer hacia sí de nuevo a determinados sectores sociales que están en estos momentos votando o que se puede pretender que van a acabar votando a la ultraderecha en Alemania. Y esto se hace por la vía de dos dinámicas diferenciadas. En primer lugar, una dinámica general que podemos definir como de recomposición izquierdista, de rearticulación en torno a las viejas ideas del movimiento socialista clásico, en el sentido de intervención estatal en la economía, apertura de dinámicas del estado del bienestar, todo este tipo de cosas que ha planteado la izquierda históricamente tanto en Alemania como en el conjunto de los países del norte de Europa. Y por otro lado, para tratar de disputar determinados sectores electorales a la ultraderecha, pues hay una serie de medidas que son más discutibles o más polémicas para los que nos consideramos gente de izquierdas y que estamos vinculados con los movimientos sociales. En primer lugar, esa reivindicación de una política respecto a la inmigración que sea una política fuerte, que sea una política dura de control de fronteras duro, mucho más duro de lo que están ejerciendo los socialdemócratas o los verdes, o de las propuestas que plantean socialdemócratas verdes o Die Linke. Y por otro lado, una política medioambiental que al mismo tiempo también sea una política que digamos, coloque lo medioambiental en una posición subordinada con respecto a mantener el nivel de vida de la clase trabajadora alemana o de mantener el nivel de vida de la clase media alemana, porque al fin y al cabo es de lo que estamos hablando en cierta medida, ¿no?
Yo creo que estos dos elementos son elementos muy polémicos, en primer lugar, porque cuando hablamos de inmigración hay que tener presente que normalmente todos entendemos de una manera, digamos, automática que estamos hablando de migraciones económicas, pero en gran medida lo que nos encontramos en nuestro continente, en Europa, en estos momentos, en la Unión Europea, son solicitudes de asilo. Es decir, al fin y al cabo, yo creo que son dos elementos muy distintos, tanto para interpretar cómo debe estructurarse una política nacional en torno a ello, como ahora para interpretar también cuál es el fundamento humanitario que hay detrás de cada uno de estos elementos. Es decir, mientras se puede plantear, cosa que podemos, desde el punto de vista del sindicalismo alternativo, el sindicalismo combativo, acompañar o no, pero se puede plantear una política, digamos, restrictiva respecto a la entrada de migrantes económicos, que yo creo que sería desastrosa para la Unión Europea, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista propiamente económico relacionado con esa situación demográfica de Europa para las próximas décadas. Pero, sin embargo, se podría plantear. No queda tan claro que desde el punto de vista de la defensa del modelo social europeo, de las libertades europeas y de la propia tradición jurídica europea, se pueda plantear limitaciones mucho mayores al derecho de asilo. Pero si me permites, José Luis, BSW no quiere restringir el derecho de asilo, ¿eh? O sea, no, eso no entra en sus planteamientos. Es precisamente la migración económica en la que propone establecer más controles. Pues ahí tendríamos que tener mucho cuidado hacia dónde se deslizan los discursos, porque muchas veces se dan por hecho determinadas cosas precisamente por la existencia de un discurso respecto a la migración económica que no se diferencia claramente del discurso del refugio, ¿no? No, te lo digo porque además Sarah Wagenknecht, en su último libro, tiene bastante cuidado en distinguir las dos cosas. Eso sí que lo hace, ¿eh? O sea, en recalcar que el derecho de asilo incrementar la ayuda exterior precisamente para que no existan estas situaciones de solicitudes de asilo masiva, pero cuando se dan, pues respetar el derecho de asilo. Incluso, si no recuerdo mal, incluso propone ampliarlo. O sea, bueno. Habría que ver a qué llamamos a incrementar la ayuda exterior, en qué consiste eso específicamente. Claro, efectivamente. De qué forma se concreta en los países emisores. Sí, que ya sabemos muchas veces en qué consiste la ayuda exterior, sí, que es neocolonialismo. El acuerdo de la Unión Europea con Túnez, que ahora están celebrando tanto muchas veces los burócratas de Bruselas, pues en primer lugar parece que no se concreta en nada, porque parece que les hemos dado el dinero para poco más que se lo queden, pero por otro lado también está muy relacionado con la emergencia de determinadas situaciones muy contrarias a los derechos fundamentales y a los derechos humanos de esas personas. Claro, efectivamente. En estos países de tránsito. Sí, bueno, nos ibas a hablar ahora del tema medioambiental, creo. O sea, y el tema medioambiental yo creo que también es un tema elemental y yo creo que es un problema que hay que tener presente la posición de este nuevo partido, también hay que tener presente las posiciones propiamente ecologistas y yo creo que la resolución de esa contradicción, que es una de las contradicciones fundamentales de nuestro momento, de nuestro tiempo, que es esa contradicción entre la necesidad de sostener las condiciones de vida y de trabajo de las clases medias y trabajadoras de nuestro continente, por un lado, y la necesidad de actuar frente a la crisis climática, que es una realidad, y que no es la única realidad de crisis ecológicas, es decir, también tenemos fenómenos de contaminación, tenemos fenómenos de pérdida de biodiversidad, tenemos toda una serie de elementos que configuran una crisis ecológica pues profunda, muy profunda para el sistema capitalista en nuestros momentos y frente a los que nuestro sistema económico, socioeconómico tiene que actuar en estos momentos. Yo creo que la forma de resolver esa contradicción no pasa tanto por entender que deba mantenerse mecánicamente un determinado nivel de Producto Interior Bruto, porque al fin y al cabo el Producto Interior Bruto lo que mide son las relaciones capitalistas de producción, no mide el bienestar de los seres humanos, no mide las condiciones de vida de la gente, no mide la riqueza entendida como desarrollo humano, y este es uno de los elementos fundamentales, sino que lo que mide son las relaciones capitalistas que se dan en una economía determinada. Pueden existir incluso relaciones propiamente económicas, digamos, presentación o puesta en valor de determinados bienes y recursos, trabajo que se produce fuera del PIB, que se produce precisamente fuera del PIB porque es voluntario, porque es comunitario, porque está relacionado con la solidaridad entre las personas, etcétera, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, yo no creo que el medir el aumento al final o el crecimiento del PIB sea tan definitorio respecto a la situación deseable en el marco de una resolución adecuada de la crisis ecológica. Yo creo que lo fundamental en este aspecto es medir el desarrollo humano. Y el desarrollo humano es la auténtica riqueza. Es la riqueza que permitiría, como nos decía Marx en su momento, en sus manuscritos de 1844, que alguien fuera capaz de estudiar y al mismo tiempo hacer un trabajo productivo durante algunas horas y al mismo tiempo ir al parque o al río a pescar, etcétera, etcétera. Esa sería la riqueza humana real, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un poco problemático que frente al discurso decrecentista, que muchas veces admite lo que yo estoy diciendo, pero no es capaz de expresarlo abiertamente y por lo tanto lo que hace es simplemente hablar de la rebaja del PIB o hablar de la rebaja de las actividades económicas y se lanza a una especie de deriva primitivista que no va a ninguna parte y que difícilmente puede ser admisible por parte de la población. Frente a eso se plantea un discurso de negación de la crisis climática o se plantea un discurso en el que, pues bueno, digamos, debemos defender las relaciones, la persistencia de las relaciones capitalistas de producción hasta tanto mantengan la condición de vida de la clase media europea. Bueno, esto es discutible. ¿Hasta qué punto debemos defender eso tal cual? Es decir, yo creo que hay que poner encima de la mesa ya respecto a este tema una cuestión esencial que es la cuestión de un cambio de paradigma, de una dinámica de transformación social que nos lleve fuera a una economía postcapitalista y por lo tanto una economía que está basada en el desarrollo humano y no tanto en el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. Y ahí es donde está el auténtico nudo gordiano, no tanto en decir, bueno, es verdad, la transición ecológica está produciéndose de una manera muy acelerada, hay perdedores de esa transición ecológica, se pretende un decrecimiento en cierta manera, aunque no sea un tal que decrecimiento, se pretende una transición ecológica simétrica cuando realmente la contaminación, cuando realmente la destrucción del medio ambiente tiene un origen asimétrico, es decir, hay gente que contamina mucho más, no tiene nada que ver el consumo de agua de un campo de golf con el consumo de agua de miles de viviendas en una ciudad, es decir, al fin y al cabo el consumo de agua o el consumo de recursos naturales por parte de la gran industria es muchísimo mayor y hay una serie de actividades de esa gran industria que solo tienen sentido en el marco de una sociedad capitalista, no tienen sentido desde el punto de vista del desarrollo humano de la población. Por lo tanto, habría que tener presente todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí habría que ir un poco más allá, que esa discusión que muchas veces se enfrenta a una posición decrecentista que no quiere interpretar o que sigue manteniendo el fetichismo de las fuerzas productivas y lo traslada a las fuerzas naturales. Es decir, dice, las fuerzas naturales parece que igual que nos decía el estalinismo en su momento, que el socialismo viene del simple desarrollo de las fuerzas productivas, ahora parece que hay ecologistas que nos dicen que el colapso viene del simple desarrollo de las fuerzas naturales y que por lo tanto no hay ningún tipo de salida a ese tipo de escenario. Pues bien, es que el escenario es radicalmente distinto. Hay una solución cualitativamente distinta, no simplemente una solución de más o menos PIB, de crecimiento o decrecimiento del PIB. La cuestión fundamental es la cuestión de qué tipo de crecimiento estamos hablando. Y si estamos hablando de una economía centrada en el desarrollo humano, en la riqueza real, en la abundancia real, que puede ser afectiva, cultural, de cuidados, puede ser de muchos tipos, o estamos hablando de una economía de la mercancía, del mundo de la mercancía. No, y efectivamente una economía se trata, como tú dices, eso, ir hacia un modelo postcapitalista, o sea, que las relaciones capitalistas de producción, que tal y como están concebidas, pues ya no sean, o sea, ya no existan. Y luego, por supuesto, yo iría también más allá, que se supere el androcentrismo de ir a un igualitarismo real, ¿no? Eso también yo creo que es sumamente importante, porque las sociedades autoritarias que son lo que ha caracterizado al patriarcado, ¿no? Desde la emergencia de los estados, pues han sido sumamente perniciosas, ¿sí? Pero bueno, Nacho, como antes no has podido terminar, si quieres te doy la palabra. No sé si quieres terminar el argumento que tenías antes o ya. Así muy, muy breve, o sea, a lo que voy respecto a la ponderación, bueno, o sea, realmente
como no hay elementos que verdaderamente estén a la izquierda, es muy fácil para los medios, particularmente de derechas, decir qué es la extrema izquierda. Simplemente es mira, son los que están más a la izquierda de todos estos que te estoy mostrando. En ningún momento me ponen un elemento que realmente está a la izquierda para que los ponga en evidencia. Pero bueno, simplemente era ese detalle, ¿no? Respecto a este partido, yo creo que rescato dos cosas en particular, sobre todo que le han hecho referencia en medios alemanes. Hay una cosita que estaban mencionando en el Der Spiegel, que eran muy llamativas, ¿no? Y yo creo que pueden ser motivo de ruptura de este nuevo partido, ¿no? De alguna manera, Sara se da cuenta que el verdadero problema de la extrema derecha no es qué tanto interés pueda despertar o no, o cuáles son las consecuencias de la aparición de la extrema derecha, sino se mete más en las causas, ¿no? Decir, bueno, vamos a comparar este momento con la aparición de la extrema derecha y qué fue en común todo eso. O sea, estamos hablando de las consecuencias, pero no estamos hablando de las causas. Que por ese lado me pareció muy interesante lo que planteaba. Plantea abiertamente, que esto es algo con lo que se separó del Der Linke, de reestructurar la constitución alemana. Directamente abrir un nuevo proceso constituyente. Para el que no lo sabe, Alemania tiene un sistema que se llama el ordoliberal, ¿no? ¿En qué consiste? El máximo órgano legal, o mejor dicho, legislativo, inclusive, de Alemania es el constitucional. El constitucional es el que manda y es el que pone la palabra en prácticamente todo, y de hecho ha tirado atrás muchísimas leyes actuando de oficio. O sea, es realmente de alguna manera, el poder ejecutivo, la mayoría vamos a decir, las competencias del poder ejecutivo, como normalmente está entendido, están en manos del constitucional. Es algo, ya digo, es muy particular el modelo alemán. Y otra cosa muy interesante, que creo que por ese lado puede también ser rompedor, y también el Der Spiegel hacía eco de eso, es plantear abiertamente: vamos a salir de la OTAN. Es decir, hemos estado apoyando esta guerra con Ucrania por una cuestión de intereses de la OTAN, cuando en realidad a Alemania lo que le convenía era seguirse llevando bien con Rusia para que Rusia nos siguiera dando gas. O sea, así abiertamente con el tema energético, que es algo, ya digo, llamativo, y es algo que está chocando mucho en Alemania, es algo que se le está haciendo mucho ruido, porque hay cada vez más personas interesadas en acabar con esa guerra, sobre todo porque está perjudicando muy severamente a Alemania, es el principal perjudicado con la guerra de Ucrania. Y de alguna manera que esta mujer también separándose abiertamente de lo que dice el Der Linke, es decir, bueno, hay que salir de la OTAN y Europa debería mirar por sus propios intereses de defensa. Y actualmente creo que es el único político en Alemania que está planteando esto. Y ya digo, es algo que en el Der Linke, que no es un periódico más tirando a alguna ideología en particular, es bastante independiente, por lo general, como que se hace eco de eso y plantea, bueno, como que es la única persona que lo dice, ¿no? Es algo llamativo. Sí. A destacar que hay todavía muy pocas encuestas, pero que de momento le dan, parecía que arrancaba mejor, pero de momento le están dando en torno al 6% de votos, ¿sí? Nada más. Con lo cual se quedaría bastante en el límite de la entrada en el Parlamento Europeo, creo. No lo sé. Bueno, Pedro, es tu turno para que nos hables de este nuevo partido. Adelante. Bueno, el día 8, es decir, mañana, teniendo en cuenta que estamos grabando el domingo 7, se va a celebrar la conferencia de prensa en el Parlamento alemán por parte de los diputados escindidos de Die Linke, que conforman el nuevo partido que se ha formado, ¿no? Entonces, la semana próxima sería muy conveniente que pudiéramos hablar
quizá con un poco más de calma sobre qué es lo que han dicho y tal. Pero desde luego la noticia es la que está encima de la mesa y además hay base importante para situarse como hemos estado haciendo. Bueno, lo primero que quería decir es que lo de ordoliberalismo no tiene que ver exactamente con eso que has dicho, pienso yo, ¿no? Sino que tiene que ver con la diferencia entre capitalismo anglosajón y el capitalismo renano y una cierta línea del capitalismo en Alemania que tenía que ver con unas apelaciones que se habían hecho de forma teórica acerca de la necesidad de que tenía que haber una responsabilidad social dentro de la actividad económica. O sea, el ordoliberalismo es más que el predominio del constitucional en el sistema político alemán, es algo que tiene que ver con la concepción del modelo capitalista que se va a desarrollar en Alemania y que ya desde la fractura entre capitalismo renano y anglosajón, pues venía existiendo. De todas maneras, sí, es verdad que el planteamiento de Sarah Wagenknecht tiene que ver, afecta a estas cuestiones, ¿no? Y también cuestiona el modelo constitucional alemán en algunos aspectos, ¿no? Lo que pasa es que eso nos llevaría a una discusión muy interesante, porque claro, la Constitución alemana, pues es que es una Constitución alemana, pero hecha en la Alemania que tuvo el Tercer Reich, ¿no? Y que además es casi una carta otorgada, ¿no? Porque se hace con el país ocupado por los aliados, ¿no? Entonces, digamos que la Constitución alemana, que es federal y que es militante en el sentido de que, por ejemplo, no considera el derecho de los nazis a organizarse, por ejemplo, ¿no? Pues claro, quiero decir que el contexto constitucional alemán es que es muy distinto del español, ¿no? es otro modelo, ¿no? Entonces, el que ella, plantee que hay ciertas cosas que se tienen que discutir, pues eso está bien, porque nadie más se atreve a decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone básicamente ella y su grupo? ¿Qué es lo que propone Sarah Wagenknecht y su grupo? Bueno, pues en primer lugar lo que propone es hacer política. Es decir, la diferencia entre la discusión del decrecentismo, de tendencias ecologistas o de tendencias de teorías económicas diversas es que esta señora lo que propone es hacer política para transformar. Es decir, ella tiene una larga historia de representación parlamentaria y una larga historia de decir claramente las cosas en el Parlamento. Entonces, ella lo que propone es que hay que volver al Parlamento, pero sin las ataduras de partido y de líneas ortodoxas de partido que hayan impedido decir lo que se debe y hacer lo que se debe. ¿Y qué es lo que se debe? Bueno, pues lo que se debe, por ejemplo, es dejar de alimentar el monstruo de la extrema derecha. ¿Y por qué se está alimentando el monstruo de la extrema derecha creciente en Alemania? Bueno, porque hace ya mucho tiempo, y eso lo ha puesto por escrito y lo ha dicho muchas veces, se ha dejado de legislar para los intereses de los trabajadores y se ha dejado de legislar para los intereses de lo que en Alemania se llama la clase empresarial, los pequeños y medianos empresarios en Alemania, que son un tejido social importantísimo. O sea, el tejido social alemán, el tejido económico alemán, tiene sus características. Y uno de ellos es que hay una pequeña empresa y una mediana empresa de primer nivel. Entonces lo que está diciendo es que, básicamente, hace ya tiempo, décadas incluso, se ha estado gobernando para las grandes corporaciones, para las grandes empresas, para el gran capital alemán, que tiene su parque de atracciones en la Europa comunitaria. Entonces, el abandono de los intereses de la clase trabajadora y el abandono de los intereses de la clase económica que produce, y ella habla en estos términos, reconoce la existencia de una importante pequeña empresa y mediana empresa en Alemania que es parte sustancial del tejido productivo alemán, y lo pone, lo pondera, esta sí que lo pondera junto con el peso de los trabajadores. Bueno, pues el abandono de todo eso, de esos intereses colectivos, pues lo que está provocando es un sufrimiento social por abajo muy fuerte entre los propios trabajadores.
Y luego, por otra parte, está provocando un malestar enorme y una crisis profundísima en la pequeña y mediana empresa frente a los intereses de las grandes corporaciones. Y luego, la orientación general del Estado en Alemania, pues y pone como ejemplo lo que ha pasado con la crisis en Ucrania y con las relaciones con Rusia, supone directamente el suicidio colectivo de la economía alemana y de ciertas posibilidades que tenía Alemania para desarrollar su propio sistema. Entonces, lo que está diciendo es que el incremento del gasto en ayuda a Ucrania, el incremento en ayuda militar, en presupuestos militares y luego, sobre todo, el tema del coste de la energía están teniendo efectos devastadores, efectos completamente devastadores en la economía alemana y en la viabilidad de muchas empresas. Entonces, ella está siguiendo una línea de crítica y de propuesta, no olvidemos, en la que establece clarísimamente lo que sería la economía productiva respecto de lo que es la economía financiera y especulativa. Entonces, lo que dice es que el Estado alemán no puede seguir amparando a la economía especulativa y a la economía financiera en contra de los intereses de las pequeñas y medianas empresas y en contra de los intereses de los trabajadores. Y que eso tiene que traducirse en medidas concretas de acción que además no son solamente económicas, también son políticas y geoestratégicas, que tienen que ver con el cambiar la política hacia Estados Unidos, cambiar la política hacia Ucrania, cambiar la política en los órdenes exterior, pero también interiores. Y eso pero además no solo lo propone así teóricamente, no, lo propone en propuestas concretas. Otra cosa que acaba de decir en una entrevista que le han hecho en el Freitag, el viernes pasado, ¿no? Es que ellos solamente van a entrar en el gobierno en el caso de que haya compromiso porque acciones de gobierno concretas que vayan a la raíz de las cosas se lleven a cabo. Y que no van a entrar en gobiernos que simplemente le hagan los coros a la política neoliberal de eso tiene una lectura ya de entrada en España. Es decir, aquí hay mucho discurso buenista, mucho discurso de tal y cual, pero luego al final el gobierno es un gobierno que considera un gran éxito el que la economía española esté vendida a los fondos de inversión internacionales. Entonces, bueno, pues ella lo que está planteando es que la fuerza de izquierda que vaya al Parlamento tiene que hacer medidas concretas, propuestas concretas y que desde luego no va a apoyar una continuidad neoliberal o del liberalismo de izquierda que los semáforos, que es como se llama la coalición de izquierdas que hay en este momento en Alemania, con la que disfraza el poner la economía alemana y el Estado alemán al servicio de la gran empresa y al servicio de las grandes corporaciones, de los fondos de inversión, de la especulación y del capital financiero. Lo que está diciendo es básicamente eso, tiene que haber un compromiso. Porque lo que dice es que la causa del malestar social es esa, que no se gobierna para esos grupos. Y entonces ahí es donde entra el juego demagógico de la extrema derecha. Claro, eso tiene además otra línea de discurso que es la que parece que aquí más inquieta, ¿no? Es la línea de discurso que señala las contradicciones y señala las imposturas en temas como la inmigración, en temas como las políticas de la identidad. Para no sacar el melón que ya lo tendremos que sacar, la cuestión de las políticas de la identidad y las políticas de la inmigración como la gran estrella de las políticas de izquierda. Entonces, claro, ¿qué es lo que está diciendo sobre la inmigración? Bueno, es verdad, lo que habéis dicho es cierto. O sea, ella establece claramente lo que es la necesidad de una política de asilo racional, seria, mantener una política de asilo racional y seria, solidaria, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que es la tradición alemana, de lo que son políticas de inmigración que destacan sobre todo por la masificación y los efectos sociales que están teniendo. Entonces, lo primero que dice al respecto es que no podemos dejar que este debate lo plantee la extrema derecha. Es decir, este es un debate que tiene que ser analizado desde la izquierda, desde posiciones solidarias, fraternas y democráticas. Y que lo que no se puede hacer es oscilar entre el papanatismo de una falsa izquierda y la demagogia de la extrema derecha. Y tiene toda la razón.
Tiene absolutamente toda la razón. Es decir, el debate tiene que ser analizado. Entonces, claro, cuando empieza a analizar las imposturas de la izquierda de nombre, que es la que está siendo cómplice de las políticas diarias, ¿no? Pues nos estamos olvidando de lo que se llama la sustitución de la vieja política de la solidaridad internacional entre las fuerzas de izquierda por la política de las ONGs. Y claro, no es lo mismo las ONGs. O sea, vamos a ver, la situación en Senegal, esto ya no lo dice ella, lo digo yo, la situación en Senegal es tan mala. Se supone que Senegal es uno de los países estrella con los cuales el gobierno progresista está más de acuerdo. O sea, tú vas a analizar las políticas de género, las políticas de cooperación al desarrollo que tiene Senegal y vamos, el gobierno español está luna de miel con el gobierno de Senegal. Sin embargo, nosotros estamos aceptando como solicitantes de asilo a miles y miles y miles y miles de personas que vienen de Senegal. Pues ahí hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción. La izquierda tiene que plantearse cuál es su papel en la política internacional y en la intervención en otros países. Y no es solo denunciar el colonialismo. Lo que hay que luchar y apoyar el desarrollo y el cambio estructural en esos países. Eso es fundamental. Entonces, ella, no quiero entrar ahora en más detalle porque tampoco tengo mucho tiempo, pero no es un tema que haya que rehuir. Entonces, ella lo que dice es, no podemos dejar que sea la izquierda de las identidades que le ríe las gracias a la geopolítica del atlantismo y le ríe las gracias a Estados Unidos y al atlantismo, la que nos dicte cómo tienen que ser nuestras políticas y que la única objeción que se haga a las políticas de inmigración sea la que plantee la extrema derecha. Entre otras cosas porque la extrema derecha no plantea nada salvo la multiplicación del odio, ¿no? Entonces, claro, como se atreve a sacar el tema y decir que este tema hay que hablarlo, pues entonces provocan pollas. Pero como aquí se practica la política de la ponderación que decía Nacho, no es posible tener un debate normal en ningún medio de comunicación sobre este tema. Y así pasa lo que pasa. Sobre el tema de política internacional, ahí ella es muy clara, ¿no? O sea, ella tiene muy claro que hay que luchar por un armisticio inmediato lo antes posible en el tema de Ucrania, que hay que normalizar la relación con Rusia, que hay que poner coto a los excesos del atlantismo que han hecho volar todos los equilibrios en Europa y que hay que parar la guerra en Ucrania y que hay que parar la guerra también en Gaza, donde también se ha situado. Otra cosa es que ella es muy consciente de que es alemana y entonces pisa el terreno con seriedad, digamos, ¿no? Pero también se ha mojado en este tema. Entonces, claro, ya viene inmediatamente la crítica, ¿no? Que si esta persona, bueno, pues se buscan argumentos para tratar de desacreditarla. Bueno, y luego está la variación española de este asunto. Es decir, la crítica que ella hace a la izquierda de las identidades y a la izquierda que participa en gobiernos que tienen prácticas neoliberales es una crítica que también podemos hacer en España. Entonces, la cuestión es si el ejemplo que ella representa puede cundir en España o no. De entrada, aquí no hay absolutamente nadie en el arco parlamentario que vaya a provocar una escisión de la izquierda para generar una fuerza política que nazca como están haciendo esta, desde el propio Parlamento, porque ya es diputada en este momento, ¿no? Entonces, absolutamente no hay nadie. En el Parlamento español están todos encantados de conocerse y están todos encantados de conocerse dentro del partido en el que están. Unos de una manera y otros de otra. Entonces, el debate es si en España va a ser posible reconstruir el espacio de la izquierda sobre una base parecida, una base que proponga acciones que vayan a la raíz, que planteen los debates que hay que tener y que no deje que los debates sean un simple juego entre la extrema derecha y la izquierda neoliberal que tenemos o las derechas que pugnan por
retomar de nuevo el control del Estado. Eso es más o menos como yo lo veo. En ese sentido, los hechos nos determinarán qué línea siguen, ¿no? Yo soy, desde luego, simpatizante claramente de la posición de Sarah Wagenknecht, y bueno, os emplazo a que veáis la selección de artículos y entrevistas sobre ella que hemos situado en sociologiacritica.es, donde vais a poder encontrar sus propias palabras. Yo tengo que deciros que no me puedo... Nada. Yo creo que... No puedo seguir más. El último tema creo que lo podemos dejar tranquilamente para el próximo programa. Me parece a mí, no sé qué pensáis. Bueno. Sí, porque ya llevamos hora y 37 de programa. Me parece que si os parece lo dejamos para el próximo. No sé. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por tu participación. Ya nos has dado la referencia de tu web, Sociología Crítica. Muchas gracias. .es. Sociologiacritica.es. José Luis, no sé si quieres comentar algo más antes de irnos. No, yo solo despedirme y, bueno, recomendar este libro, La alternativa socialista, de Michael Lebowitz, que es un libro muy interesante precisamente sobre lo que estábamos hablando, del tema del decrecimiento, la ecología y su relación con el tema de la construcción del socialismo. Nos lo apuntamos, Nos lo apuntamos, que me parece un tema apasionante. Muchas gracias, como siempre, que recomiendas libros súper interesantes, siempre, José Luis. Bien. Nacho, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar. No, nada más. La verdad que vale la pena seguir a esta política alemana. Y ya digo, el hecho de que esté planteando algo distinto, algo que se puede leer y muy bien en clave europea, es algo a tener en cuenta y es algo que vale la pena seguir. Habrá que ver qué repercusiones tiene todo esto en la política española. Muy concretamente en el caso de Sumar, Sumar se ha adherido abiertamente a todo el discurso que viene ahora de los verdes alemanes. Tomen en cuenta que el Partido Verde en Europa está en una situación de una muy probable escisión, en este caso, por la política respecto a Israel como principal punto de fricción. Y Sumar se ha plegado a la facción alemana. O sea que habrá que ver cómo termina todo esto. Sí, no, desde luego. El tema de Sumar va a dar que hablar también. Sí. Porque tenemos que hablar, porque yo creo que ya hay diferencias muy sustanciales entre la forma de comunicar que está adoptando Sumar y la que tenía Podemos cuando estaba el socio de gobierno del PSOE. Creo que esto va a ser, no sé si tú lo habrás detectado también, Nacho, pero vamos. Sí, a ver, a nivel de redes sociales, por ejemplo, se mueven mucho menos. Uh-huh. Se mueven bastante menos. O sea, se está tirando más de medios de comunicación afines, periodistas afines. Sí que se está trabajando relativamente bien la relación con los diferentes periodistas y medios de comunicación para de alguna manera seguir teniendo una buena cobertura mediática y algún interés, sobre todo por parte de periodistas afines. Y ya digo, lo que es en redes sociales, muy pocos se están moviendo. También es verdad que no están invirtiendo recursos a ese nivel. No, y yo también veo que el discurso tampoco es igual, ni la forma de comunicar. Pero bueno, yo creo que podemos darle un poco más de tiempo, pero nos quedamos con ese tema, probablemente para un futuro programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos escucháis. Os recordamos que por favor os suscribáis a nuestro canal de YouTube y también si podéis apoyar a esta iniciativa mediática haciéndoos fans en nuestro canal de iVoox. Pues os lo agradeceremos muchísimo y nos despedimos como siempre agradeciendo a Juan Martínez, el responsable técnico, y con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.